¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, estamos hablando de cosas de la mano, entonces está trabajando. Ahora no está. Ya me dijo que está.
Realizarse el impulso así como estamos, conectando y ya no me imaginan yo. No estuvo así, pero me parece que tenía ahora. Marcelo, Marcelo, ahora me quedas con 5 minutos de tolerancia y 2 minutos de lo que dice tiene. No ya hay ya con nosotros ¿cuál ¿cuál es mi consideración? Sí. ¿Cuál ¿y cómo vamos a trabajar? Sí, claro que sí. La energía de cuál ¿cuál no el primer día en la presentación les dice calculadora de implica, escuadras y transportador. ¿Cómo vamos a estudiar el tema de los vectores? Podemos discutir dos grandes grupos de forma de vivir, de contar, es la forma de escalar de lo que se llaman las cantidades, una cantidad, escalar, y la cantidad vectorial. Una cantidad escalar es aquello que nos sirve para contar. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8 alumnos. No específico, pero 10 kilómetros por hora. ¿En dónde? Hay gente que se imagine en la carretera, aquí en la calle, ahí en el Boulevard de Mateos. Si yo le especifico no, magnitud, sentido, estoy hablando de una cantidad escalar. 3, 5, 8, 10, 13 bancos, 2 mesas, 2 pantallas. Entonces, 8 perros. ¿Por qué van caminando? 8 perros. Y son no específico. Cuando yo digo que un vehículo circula en el Boulevard López Mateos, a 20 kilómetros por hora, tengo aquí un cambio
Por ejemplo, lo que más es, uno es tanto por las cosas al derecho, pero los unos. Y digo que el vehículo circula a 40 kilómetros por hora. Aquí encima tiene el poder de carga y otro que va en casa. Entonces, puedes explicarte precisamente cómo está. Entonces, cuando digo que es un coche que circula a 40 kilómetros por hora, es una cantidad de escala. Tiene magnitud, tiene dirección, pero falta el importante, el sentido. Y digo, un vehículo circula sobre el Boulevard López Mateo, del seguro al estadio, a 40 kilómetros por hora, pues yo estoy convirtiendo en un vector. Y los vectores se representan con una flecha. Entonces, un vector, por ejemplo, el vector A, puede una flecha para decir que es un vector, es igual a, por ejemplo, si hablamos de un coche, por ejemplo, 40 kilómetros por hora, ponemos 40. Y pienso que es en forma horizontal, entonces, si circula para allá, entonces circularía a 180 grados. ¿Por qué? Recordemos en clase de humana de matemáticas 2, cómo está tiempo de kilómetros. El ejemplo es que sí, es el punto de referencia. Ahí son 0 grados. En sentido contrario al cielo, los lanceros de reloj, cálculos son positivos. Y en sentido de los lanceros de reloj, los cálculos son negativos. Tengo, en el ejemplo aquí tengo 0, en el ejemplo 10 tengo 90 grados, en el sentido de positivo, 90. Y aquí tengo 180 grados. Aquí, 260 grados. Y aquí en cierro también tengo 360 grados. Es una vuelta completa. Esto lo vieron allá, hace lo dejamos por aquí. Bueno, si lo veo al revés, aquí también 0 grados, pero aquí, en el sentido negativo serían menos 90 grados, menos 180 grados, menos 260 grados y menos 360 grados. En el sentido negativo. En el sentido de los exteriores. Casi todos tenemos en nuestra casa un reloj digital, perdón, un reloj de manecillas. Que ahí podemos ver cómo en el sentido que lleva la manecilla, así que nos cambios de forma negativa. Al revés, en contra del sentido de los exteriores, que también son positivos. Por eso estoy siempre, ¿por qué? Porque si yo pongo este vector aquí y le pongo el eje de coordenadas, entonces su ángulo, como los ángulos miden a partir del eje positivo de la X, su ángulo de para acá sería de 180 grados. O su ángulo para acá sería de 180 grados, como lo quieran ver. ¿Dudas, preguntas? Muy bien, y si estoy así, ángulo del vector.
yo hacer una flecha, como flecha tiene punta y tiene colisión. Entonces, también se utiliza un escala, por ejemplo, vamos a flechar 40, vamos a flechar 40. Este es el vector de velocidad. Entonces, hay varios vectores. Cuando tengo algún vector, por ejemplo, tengo una caja, y esta caja, aquí, es jalada por dos personas, uno con un lazo así y otro con un lazo así. La fuerza, Arturo Torres, ¿no estaría? ¿Cómo a veces pueden ser? Yo no hago los que yo ajá, no sé qué más. No, mira, lo usa, pero no. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, ya se escucha. Mucho mejor. Sí, la neta no se le escuchaba nada. Pues ya es mejor. Vamos a continuar. Tiene eco. No, ya no. Ya no. ¿Para encontrar? No. Ok, bueno. Bueno, guten Morgen. Bueno. Ok. Bueno. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, sí se escucha. Diego. Marcelo, ¿está bien? Sí. Bueno, gracias. Sí, profe, sí se escucha. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, se oye eco aquí en el salón. Apáguenlo, por favor. Bueno, entonces les comentaba de los vectores. Ahora, cuando dos personas jalan, lo hacen con una fuerza, con una magnitud, y si en el origen pusiéramos nosotros el eje de coordenadas, las cuerdas para las que están jalando tienen un ángulo. Ese ángulo es negativo. Este de aquí a acá. Y este vendría hasta acá. ¿Sí?
y va a haber una resultante porque estoy sumando dos fuerzas que no están en la misma dirección. Entonces la caja se va a desplazar, no necesariamente para acá abajo, porque si ese es más fuerte, le va a jalar más él, pero él también va a ejercer una influencia sobre la caja, y la dirección de la resultante, que así se llama, la resultante de dos fuerzas, va a tener una magnitud y va a tener un ángulo. Y precisamente pues como un mes más o menos vamos a estar trabajando con vectores. Por eso no podemos trabajar si no traen sus instrumentos. Esta clase nos vamos a echar de Office, pero pues no podemos estar así. Bueno, entonces hay tres métodos para sumar, ¿pero dónde dejé? Hay tres métodos para sumar vectores. Aquí está. El método del polígono, que es el que vamos a ver hoy, es el más sencillote. Bueno. En la plataforma, hoy en la tarde van a encontrar un video que grabé para cómo trazar cómo hacer la suma de vectores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Yo tengo dos vectores. Entonces, quedamos que hay tres métodos. El método del polígono, el método del paralelogramo, y el método analítico. Esos tres métodos vamos a ver. Entonces, el primer método, el método del polígono. Tengo mi hoja. Por ejemplo, vamos a sumar dos vectores. Nada más, para empezar, dos vectores. Entonces, vamos a empezar un vector de 5 con un ángulo de 20 grados más un vector de 6 con un ángulo de menos 40 grados. Ok, entonces también necesitamos el transportador para medir el ángulo. ¿De acuerdo? Cuando compren su transportador o cuando se lo roben a su hermanito o su hermanita, van a ver que es un transportador. Tiene dos escalas. Tiene una escala externa y una escala interna. La externa va de 0 a 180. En ese sentido, ustedes irían en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Y la escala interna va de 0 a 180. ¿Por qué? Porque se ocupan las dos. Por ejemplo, vamos a trazar, vamos a hacer la primera suma. Observen cómo va a ser la técnica. Yo tengo mi hoja. Generalmente yo no trabajo con los cuadernos porque me estorba el gusano que tiene aquí. Yo siempre desprendo la hoja. Y como yo llevo ese dibujo desde la secundaria, dibujo técnico, me enseñaron a que los debo pegar con masking tape para que no se me mueva. Y pego las esquinitas con masking tape. ¿Sí? Y ya está. Ahora, lo primerito, no les recomiendo escuadras de este tamaño porque son muy chiquitas.
su cuaderno más grande. Entonces, pero aquí para la escuela me sirven a mí. Ok, lo primero es que voy a trazar una línea horizontal. Va a ser la referencia. Voy a trazar con la escuadra, la pongo en la... Bueno, primero, tengo dos escuadras de diferente tamaño. Esta escuadra se llama escuadra 30-60 o 60-30, porque este ángulo es de 30 grados y este ángulo es de 60 grados. El ángulo de 90, por ser escuadra, todos lo tienen. Y esta también tiene el ángulo de 90 grados, pero tiene dos ángulos iguales, 45 y 45. Esta escuadra se llama escuadra de 45. Entonces tenemos nosotros la orilla del papel. La orilla del papel va a ser nuestra referencia. Y voy a poner una de las caras de la escuadra paralela a la orilla. Lo pondré yo así. Y entonces ya puedo trazar mi línea horizontal. Es difícil trazar aquí porque se borra muy fácilmente. Y como es una línea auxiliar, es una línea punteada. Vamos a pensar, es un vector de magnitud 5 con 20 grados. Entonces lo primero que hago es, voy a pensar que voy a empezar aquí. Ahí va a empezar mi primer vector, que es el de 5, a un ángulo de 20 grados. Y entonces pongo el transportador, así, y mido. En el centro tiene una crucecita, tiene una línea con un hoyito, en fin, depende del transportador con el que cuenten. Tienen que fijarse, ese es el origen o el centro de su transportador. Y ese centro lo tienen que poner precisamente aquí donde va a empezar los vectores. Entonces, van a medir 20 grados. Déjenme pongo mis perros de contacto porque si no, no veo los 20. Bueno, entonces, hago que coincida el centro y el ángulo de 180 y de 0 grados sobre la línea para que tenga yo una exactitud lo más cercana posible a la perfección. ¿Sí? Y mido 5, 10, 15, 20 grados. Ahí sería 20 grados. Ya medí el ángulo. Ahora trazo una línea entre el origen, donde decidí que iba a empezar mi primer vector, y el ángulo. Todavía no sé de qué largo es. Para eso voy a usar la regla graduada. Si se fijan, estas escuadras no tienen números. Entonces necesito una regla graduada. Si sus escuadras tienen números, no necesitan la regla graduada. Y por conveniencia le daría yo a 1 centímetro de longitud una unidad del vector. Entonces va a medir ¿cuánto? ¿Cuánto? No lo escucho. ¿5 qué? Necesitan estar en clase. Está en cuerpo, pero no en mente. La veo como anda divagando. ¿Sí? Si no ponen atención, esto no es difícil. Pero si no ponen atención, se les va a complicar. ¿Está bien? Entonces, yo le voy a poner 10 centímetros para que lo vean, nada más. ¿De acuerdo? Para mí, una unidad de fuerza son 2 centímetros. 2 por 5 me da 10.
Pues lo voy a medir de 10 centímetros de longitud. Aquí empieza. Bueno, con el dedo voy a... ahí está, los 10 centímetros. Es el primer vector, pero todavía no es vector hasta que le ponga yo su flechita. Ahí está. Ese vector mide 5 unidades de magnitud y un ángulo de 20 grados. ¿Preguntas? ¿No? Ok. En la punta del vector voy a trazar otra línea horizontal. Siempre vamos a trazar líneas horizontales, que son la referencia para medir los ángulos. Lo voy a trazar otra línea horizontal. Como las dos orillas son paralelas, puedo usar cualquiera de las dos orillas. Esta orilla por ya no me alcanza para trazarlo, por eso utilicé la otra, voy a utilizar la otra. Lo pongo así, alineada el lado de la escuadra con la orilla del papel, y entonces trazo mi línea horizontal. Yo aquí en el pizarrón debo tener mucho cuidado, porque si paso sobre una línea la voy a borrar. Miren. Y es muy fácil de borrar. Ok. Aquí va a ser el origen del segundo vector. ¿Sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es medir su ángulo. El ángulo es de menos 40 grados. Por lo tanto va a ser hacia abajo. Entonces voy a poner el transportador hacia abajo. Y voy a usar la escala de adentro ahora. ¿Por qué la escala de adentro? Porque la escala de adentro va 0, 10, 20, 30, 40, y yo voy a medir menos 40 grados. La de afuera empieza en 180, entonces no puedo usar la de afuera, por eso tienen las dos escalas. Ay, híjole. Con cualquier cosa se borra. Esa es la desventaja de dibujar aquí en el pizarrón. A ver, sería entonces, ahí está. Son 10, 20, 30. Aquí está el ángulo de 40 grados. Trazo. Me voy a salir de la hoja, pero pues porque está muy chiquita. Ahí está. ¿Cuánto va a medir ahora? $40 grados y está. Esta línea mide menos 40 grados. ¿Pero de qué largo la debo medir? ¿De qué largo? ¿De qué largo? ¿De tanto? No oigo. De 6. Bueno, de 6 sí. Pero yo como le estoy dando el doble, pues para mí va a ser 12 centímetros. Necesitan meterse más en la clase, chicas. No es una clase. Cuando voy a misa, yo soy católico, cuando voy a misa, me gusta llegar cuando el padre con mucha profundidad dice, podéis ir en paz, la misa ha terminado. Así están ustedes. ¿De qué trató el Evangelio? ¿Sabe? Esa es la desventaja de los católicos con respecto a otras religiones. En otras religiones son más canijos y casi lo están chicoteando. A ver, usted dígame, ¿qué piensa de esto? En cierta forma, el que participa nos hace que sean más al tiro.
Porque si no, no sé cómo le llamen al señor que está ahí en el frente, ministro, no sé cómo le llamen, los va a exhibir. Pues por eso necesitan ponerse muy al tiro. ¿Sí? No entiendo, pregunten, por favor. Qué bueno que no me ven la cara, porque no me verían la cara como de enojado. Pero pues así me hicieron mis papás. ¿Qué quieren? ¿Cómo que les vaya a reclamar? Yo tenía un compañero de trabajo malo, pero maleta. No malo de maldad, sino malo de maleta. Así decimos. Este cuate lo engañó la húngara, le dijo que era licenciado y no es nada. Pero siempre estaba riéndose. Le digo, ay, Rojas, hasta de tu ignorancia, perdón, ya dije Sofía, hasta de tu ignorancia te ríes. Ay, ¿qué quieres que haga, ingeniero? Pues ponte las pilas. No, ya valía. Terminaron por correr. Era mi compañero, yo no era su jefe. Sí, llegó un momento que yo fui su jefe. Y a mí no me caía bien hasta que yo fui su jefe. Descubrí que estaba robando a la institución. Y lo reporté con mi superior. Mi superior, en lugar de correrlo, porque le tocaba correr, además, denunciar lo que estaba robando. Lo cambio de lugar. Bueno, nos quedamos en 12, ¿verdad? Entonces medimos 12. Ahí. Y le pongo su flechita porque si no, no es un vector. ¿Ok? Y ya tengo los dos vectores. Me falta encontrar la resultante. Las resultantes, ¿cómo les decía? O sea, esto, toda suma tiene un resultado. Entonces, para encontrar la resultante, se traza, no traigo, así que ni para qué le busco. Se traza una línea, a ver, pongan atención a esto, sí. Se traza el vector resultante, porque si sumo vectores, el resultado va a ser un vector. Si sumo perros, pues los resultados van a ser perros. ¿De acuerdo? Entonces, voy a unir el origen del primer vector con el fin del último vector. Pueden ser 3, 4, o sea, hay un primero y un último. Entonces, uniría el origen del primer vector con el fin del último vector. Uno elige, calcula que no se me vaya a salir de la hoja, ¿verdad? Porque no, ¿dónde trazo los vectores? A veces algunos compañeros, he tenido casos, que traen un print y le pegan otra hoja aquí para que se le salió de la hoja. Bueno, se vale, ¿verdad? Se vale. Ok. Y ya tengo el vector resultante. Este es el vector resultante. Ahora voy a medir su longitud. Recuerden que necesito el vector resultante va a ser un vector que tiene una magnitud y tiene un ángulo. ¿Sí? Si se fijan ustedes, la primera línea auxiliar que medí, que tracé, perdón, me va a servir para medir este ángulo, que es el ángulo del vector resultante. Entonces voy a medir cuánto mide y lo voy a dividir entre 2, porque lo estuve multiplicando por 2, estos. Entonces, para encontrar la magnitud real, tengo que dividir el resultado entre 2. Mide 18.
Entonces, aquí tengo que escribir 18 entre 2. La magnitud del vector resultante es de 9, pero me falta su ángulo. Y el ángulo lo voy a medir con el transportador. Pongo el transportador, lógicamente aquí, y mido el ángulo. Aproximadamente 10 grados. Aproximadamente. Nada más que es en sentido contrario a la perdón, en sentido de la matriz del reloj, por tanto es negativo. Entonces sería menos 10 grados. ¿Sí? Este vector lo van a hacer en su casa, o sea, esta suma vectorial, la van a hacer en su casa y la van a subir como tarea. ¿De acuerdo? No, ustedes la van a subir. No, anoten. Pues ya lo resolvimos aquí, ya saben cómo hacerlo, entonces no tienen ningún problema. Ahora. ¿Saben por qué no tienen muchos problemas en matemáticas? Porque los maestros no les han exigido. ¿No oigo? ¿Te cobro hoy? Cobro la fotografía. Que no pueden escribirlo. Es más fácil. Hago y aprendo. No les puse por eso el pensamiento de Confucio. Hago y aprendo. Si no hacen, no, de lengua me como mil platos. No uno, sino 1000 platos. Puedo estarles platicando la teoría de Einstein. Si no, apuntan. ¿Qué fue Einstein? Sepa. ¿Qué dijo? Ya, que en 10 minutos empiece mi otra clase. Está bien. A ver, comadrita, dígame. ¿No? Señorita, la noto muy callada. ¿Alguna duda? ¿Desde buenos días? ¿Desde Guten Morgen? A ver, eso que no sea discusión. Pero normalmente los de atrás son los que se sientan para copiar. Ahorita. Bueno. A base de polígono dice paralelogramo. Paralelogramo y abajo dice analítico. 3 métodos para sumar vectores. Bueno.
muy rápido vamos a hacer este ejercicio. Tengo 3 vectores. Sería uno de 100 con un ángulo de menos 20 grados, más un ángulo de 120 con un ángulo de 60 grados, con otro vector de, por ejemplo, 80 con un ángulo de 140 grados. ¿Perdón? ¿Esa es la tarea? No, es un ejercicio para ahorita. Esa es la tarea. Primero, no usas escuadra ni nada, porque no alcanza. Pero primero, trazo mi línea horizontal. Es el método. A ver, señorita, ¿se puede cambiar ahí? ¿Es tan amable? Ok. Para este método trazo mi línea horizontal. ¿Ok? Luego, vamos a pensar que decido que el origen sea aquí. Pues ahí voy a colocar mi transportador y voy a medir un ángulo de menos 20 grados. Lo voy a tener que poner para abajo porque voy a medir así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pensar que aquí es menos 20 grados. Ahí. Y voy a trazar una línea con la escuadra. Lógicamente, 100 centímetros no caben en mi papel. Entonces tengo que usar lo que se llama una escala. Y debo decir que 1 centímetro corresponde a 10 en la realidad. Entonces, 100 entre lo que representa me da 10. Entonces, este vector va a medir en mi dibujo 10 centímetros. Tiene una longitud de 10 centímetros y su ángulo es de menos 20 grados. ¿Sí? ¿Perdón? ¿1 metro? No. Aquí dice que 1 corresponde a 10. En este caso, si son 100 centímetros, tengo que dividirlo entre la escala para encontrar la longitud que debo darle a mi vector. Es para que quepa en la hoja. Correcto. 10 centímetros de este corresponden a 1 centímetro. Entonces, si divido este entre 10, me da que debe medir 10 centímetros. Este entre 10, porque es la misma escala para todos. Entonces, este debe medir 10 centímetros. Este debe medir 12 centímetros. Y este me debe medir 8 centímetros. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, trazo mi otra línea horizontal. Y aquí voy a poner el centro del transportador y voy a hacer un ángulo, un segundito, ahorita los dejo, de 60 grados, aproximadamente como por aquí así. Y trazo mi línea, ¿sí? De 12 centímetros, vamos a pensar que ahí fueran los 12 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí donde terminó trazo otra línea horizontal. Siempre trazo líneas horizontales en la punta donde termina el vector. Y ahora voy a medir 140 grados. 140 grados positivos va a ser hasta por acá. Vamos a pensar que el ángulo va a quedar como por aquí. Entonces trazaría yo mi vector de 8 centímetros. Entonces este midió 12 centímetros y su ángulo es de 60 grados. Este midió 8 centímetros y su ángulo de aquí hasta acá son 140 grados. Ya terminé de trazar los vectores. La resultante va a ser de aquí a aquí. Mido su ángulo. ¿Cómo? Pues me apoyo con esa línea porque esa línea, como es el origen,
mido cuánto es el ángulo aquí y cuánto mide y aplico la escala. Vamos a pensar que se midiera 7 centímetros. Vamos a pensar que midiera 7 centímetros. Entonces, el vector resultante, la resultante R, es igual a 7 por la escala, que serían 10. 7 por 10. Tiene una magnitud de 70 y su ángulo aproximadamente 45 grados. Porque es lo que me diría aquí. ¿Sí? En el otro dividí. Porque yo le estaba dando el doble de longitud. ¿Sí? Por eso lo dividí entre 2. Pero aquí realmente siempre que aplicamos una escala, al vector resultante hay que multiplicarlo por la escala. ¿De acuerdo? Gracias, bonito día. Esta clase no me perdí. Nada.